Horacio Frascarelli dice que quiere ser atendido por... No, por pero Claudio ningún Arredondo. problema. Yo atiendo todo. Y Jorge, no ni te tengo ¿Qué cuento. te digo, Jorge? Y Sin Luisito, distinciones. ni te No, cuento. olvídate. Sí. Otro nivel. ¿Cómo Se hace está agua la la boca. trompita? Horacio, a vos que te encanta el fútbol, te enteraste Sí, que me encanta. España y Marruecos están ahí. Sí, me lo ¿no? contó el amigo Fioravanti. Partidazos Bueno, los hay, te ¿eh? preguntó la niña, Sí. ¿aceites o cremas? Las dos cosas, a gusto del consumidor. Ah, pero los dos. Sí, claro. Pero, pero sí, China, sí. O sea, y además, mezclum. claro, y además tiene esencias y pétalos, Claro. pétalos, Mezclum ¿sabés? plantas verdes. sí, con aguas tibias. Escúchame, hidromasaje. Muchas cosas, tenés de todo. ¿Qué más? Claro, peine chiquito y jaboncito. Chau. Bueno, Horacio, no nos te vemos. vayas. Hasta luego, hasta luego. Se nos fue, pasa por Ay, donde, pasó, pasa ¿viste? por donde quiera. Bueno, ¿qué Chao. tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Aquí estamos dispuestos a acompañarlos hasta las 19 con Siempre Noticias. Tenemos muchísimos invitados, toda la actualidad, y la actualidad empieza por la CGT. Allí está nuestro compañero Marco Bustamante. Marco, buenas tardes, adelante. Hola, Marco. Hola, buenas tardes. Acá estamos en la CGT. Hace unas 2 horas nada más se dio una conferencia de prensa donde estuvo el triunvirato de la CGT hablando del alto acatamiento de este paro general que tuvo lugar el día de hoy aquí en la República Argentina. Le respondieron un poco al gobierno de Mauricio Macri sobre si la gente o no había acatado o no este acto. Hablaron sobre la posibilidad de que se tomen medidas en poco tiempo sobre un próximo paro general. Aquí en la CGT ya las autoridades de esta CGT ya se retiraron. Una extensa conferencia que duró más de 1 hora donde se habló de todo. Se le respondió a Macri sobre sus dichos esta mañana en Tandil, que había hablado de que este paro había sido totalmente innecesario. Hablaron además de que se van a volver a sentar con el gobierno nacional en búsqueda de soluciones. Largo día aquí en la CGT, largo día de paro nacional. Bien, Bueno, Marco, muchísimas gracias. Está con nosotros, como les anticipamos, tenemos un montón de invitados, pero está con nosotros Hugo Yasky. Muchísimas gracias, Hugo, por estar, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta que surge, lógicamente, es la evaluación que hace usted de la movilización de hoy, del paro. Y ha sido un paro muy importante. Yo creo que hay que remontarse más o menos a la época del 2000-2001 para encontrar un paro con tanta adhesión. Creo que es, por un lado, expresa claramente el hartazgo y el rechazo de la inmensa mayoría de los trabajadores ante esta política, y por el otro lado también tiene que ver con que las 3 centrales sindicales y con el consenso de todos los movimientos sociales hemos convocado de manera unificada. Rechazo al Fondo Monetario Internacional, pero una de las sugerencias suyas del día de hoy además es la modificación casi inmediata, diría, de la política económica que lleva a cabo el gobierno. ¿Se puede modificar la política económica ya habiéndonos comprometidos con el fondo? Yo creo que tiene que haber una voluntad política. Cuanto más tiempo lleve modificar el rumbo económico en términos de volver a generar producción y mercado interno, más profunda va a ser la crisis. Yo creo que una cosa es el compromiso de reducir el déficit fiscal y otra cosa es el compromiso de que esa reducción la paguemos los que menos tenemos. Que se busquen de otro lado los recursos y que se vuelva a asistir a la pequeña empresa, y hay que darle plata en el bolsillo para que la rueda del consumo empiece a funcionar, a los jubilados y a los trabajadores. Ya es que el presidente de la Nación dijo que el paro no servía para nada y el ministro de Trabajo agregó que no resuelve el problema que tienen los argentinos. ¿Qué le respondería? No, que el paro es una herramienta legítima, de hecho, la única que tenemos los trabajadores para pedir cambios de rumbo. A veces los que tienen mucho dinero les basta con agarrar un teléfono, llamar al ministro de Economía, llamarlo al presidente y rápidamente obtienen lo que quieren. Los trabajadores, la gente común, de a pie,
la única que tenemos es el paro. No publicamos solicitadas, no tenemos la posibilidad de reunirnos en el quincho con el que tiene la sartén por el mango, y el paro sí que sirve. Fíjese, el presidente tendría que estar leyendo en las corresponsalías extranjeras, dicen rotundo rechazo de los argentinos al Fondo Monetario Internacional. Ese titular, que lo están publicando muchos diarios del mundo y que aparece en muchos zócalos de la televisión de los países de Europa, es una señal clara y concreta. El fondo pedía el apoyo de la sociedad, bueno, aquí tiene claro que no hay tal apoyo. Eso tendría que leerlo el presidente también. Bien. Hugo, quiere preguntarte también, por supuesto, está con nosotros Jorge Sicutín. Jorge, adelante. Sí, Yasky, la pregunta que la gente se hace una vez que termina el paro es lo siguiente. ¿Este paro es el comienzo de un plan de lucha más extenso o es solamente una medida para descomprimir y tiramos hasta que vuelva la gente a estar harta? No, creo que claramente para nosotros este paro es el inicio de un plan de acción que tiene que volver a unificar a todas las centrales. No solamente el inicio de un plan de acción, tenemos que construir a partir de ahora un programa. La CGT tiene varios puntos, el movimiento 21F con camioneros, otro tanto. Hay que sintetizar 7, 8 puntos que signifiquen lo que vamos a defender de conjunto e iniciar un plan de acción sostenido para no dejar solos a los gremios en la etapa que se va a iniciar mañana mismo, que es el pedido de reapertura de paritarias. Mañana mismo, después que el gobierno está reconociendo que la inflación va a estar prácticamente en el 30%, todos los que firmaron y los que todavía no lo pudieron hacer van a pedir reapertura de paritarias. Eso hay que rodearlo con la lucha del conjunto de las centrales. Bien, Está Nicolás del Caño con nosotros. Gracias, Nicolás, por haber estado aquí ahora, justamente a propósito para, insisto, rápidamente, porque después vamos a las preguntas más profundas, evaluación sobre esta movilización, sobre este paro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me parece que ha quedado claro que el paro fue contundente, abrumadora la adhesión que ha habido de parte de los trabajadores. Digo, más allá de la convocatoria que ha hecho la CGT, de la desconfianza de millones de trabajadores hacia estos dirigentes que llega tarde este paro, ¿no? Han convocado tarde este paro, que no tiene anunciada ninguna continuidad. Y creo que a pesar de eso, los trabajadores dijeron, vamos a expresarnos de manera masiva para rechazar la política del gobierno de Mauricio Macri, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que van a significar un ajuste aún más severo del que ya se viene llevando adelante contra el pueblo. Y fíjate que se demuestra también la fuerza que tiene la clase trabajadora, porque dicen, bueno, el país va a perder entre 20.000 millones, 30.000 millones, dicen otros, 40.000 millones de pesos. A ver, son los trabajadores los que generan la riqueza de este país, no los que se fugan millones y millones. Esa riqueza que generan los trabajadores se la fugan a quienes este gobierno beneficia permanentemente. Por eso, digo, acá cuando se dice el acuerdo con el fondo beneficia al país, no, el acuerdo con el fondo, 50.000 millones de dólares, es para garantizarle el pago a los especuladores. No va a ir a la educación, a la salud pública, a generar empleo. Todo lo contrario, va a significar algo que ya reconoce el gobierno, que es una recesión. Dicen ellos mismos, vamos a ir a una recesión. Eso está claro, significa más despidos, caída del poder adquisitivo del salario. Déjame preguntarle a Hugo Yasky, que yo sé que en un ratito se tiene que ir, tiene otros compromisos. Hugo, el gobierno dice que hay que seguir dialogando, que hay que seguir... Hugo Moyano se puso muy fuerte. Algunos de la CGT, sin embargo, están ahí, como que tienen intenciones de seguir dialogando. ¿Desde qué posición tienen que dialogar ahora los obreros? Y creo que con planteos muy concretos. El gobierno tiene una ley que él mismo vetó, donde tiene, por ejemplo, a la mano solución para el tarifazo. Ese es el primer tema que hay que discutir. El segundo tema, reapertura de las paritarias. El tercer tema, respeto absoluto de las leyes laborales, tal cual existen hoy en la Argentina. El cuarto tema, reactivación de la demanda interna y asistencia para la pequeña empresa, para que empiece a haber producción de riqueza genuina y puesto de trabajo. Me parece que el quinto punto tiene que ver con la situación de los jubilados y el sexto con la de los trabajadores de los movimientos sociales. ¿Se viene la reforma laboral? Perdón, Luis, ¿se viene la reforma laboral?
El gobierno evidentemente lo puso en la agenda como parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Está merodeando, buscando el momento en el que estemos débiles para avanzar. Creo que hay que demostrarle que no vamos a transigir ni a entregar las leyes laborales, porque eso sería convertir a la Argentina en lo que es México, Colombia, Paraguay, Perú, países donde el 80% no está registrado, donde la mano de obra es prácticamente semiesclava y donde las trabajadoras no tienen absolutamente ningún derecho. Ya aquí estamos también con Luis Autalán, quien le quiere hacer una pregunta. Sí, muchas gracias. La pregunta es muy simple. ¿Qué tan cerca está ahora la unión de su CTA y la de Micheli, si bien en acción caminan juntas? Y ahí, dada esa unidad o no, un retorno de ustedes a la CGT en agosto, porque esta CGT está de salida. En principio, la voluntad que volvimos a refrendar hoy es la de unificar a los dos CTA. Eso va a estar terminado en el mes de octubre. Ahora, la semana que viene, la CTA de Micheli tiene elecciones. Nosotros dentro de 3 meses. Después viene la fusión. Y en el caso de la CTA de los trabajadores, que tiene gremios con muchos afiliados, CETERA, los aeronáuticos, SUBTE y muchos otros, está la voluntad de ser parte de un congreso reunificador de la CGT, a condición de que podamos definir en ese congreso un plan de acción y un programa de los trabajadores para sostener ese plan de acción. ¿Incluso con los movimientos sociales? Sería para nosotros lo ideal, los movimientos sociales como parte de ese gran reagrupamiento. Yasky, en el caso de que el gobierno se abriera al diálogo, ¿cuál sería la pretensión de aumento salarial y qué es lo que le pedirían? Y yo creo que mínimo hay que tomar esa previsión que han hecho del 30% y creo que tendríamos incluso que plantear la seguridad de una cláusula gatillo, porque está claro que yo creo que ni el gobierno sabe realmente a cuánto puede llegar la inflación a fin de año. Lamentablemente, hoy ni el 30% es una cifra segura. Bien. Muchísimas gracias. Hugo, no se vaya, por favor. Nicolás, enseguida estamos contigo también, pero queremos presentar a todos los que nos acompañan hoy. El siguiente es Juan Marino, del Partido Piquetero. Juan, gracias por haberte quedado fundamentalmente. Tu evaluación respecto de esta movilización, de este paro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un parazo contra el Fondo Monetario Internacional, las centrales obreras de este país y en la semana también incluso la pastoral social, es decir, la Iglesia Católica, han dejado en claro que nadie en Argentina apoya el acuerdo Macri-FMI. El gobierno está terminado políticamente y creo que una de las grandes conclusiones del paro del día de hoy, por un lado, como lo decía Hugo Yasky, es la lucha por la reapertura de paritarias, el 30% con cláusula gatillo, y por otro lado, no esperar nada de este gobierno, porque esperar que este gobierno modifique su rumbo es no entender que este gobierno está terminado y que lo importante del paro del día de hoy era poner de manifiesto que la mayoría de la sociedad argentina rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El parazo de hoy fue un mandato popular, un mandato obrero a favor de un frente único contra el FMI. Y los que estamos en las calles durante 2018 y los que vamos a seguir en las calles este año, por ejemplo, con el banderazo que vamos a hacer en la 9 de julio, el 9 de julio, en el Día de la Independencia, tenemos que continuar esta lucha contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional para quebrar ese ajuste y por lo tanto tratar de que se caiga ese acuerdo con Lagarde. Somos los mismos que tenemos que bregar por la unidad en 2019 para ganarle a Macri. Es muy importante entender que para que se caiga este modelo económico de ajuste hay que ganarle las elecciones de 2019 y en ese sentido el paro de hoy fue un mandato contundente. Tenemos el precedente del intento de sesión especial en el Congreso, donde el kirchnerismo y la izquierda tuvieron un proceso de unidad para decir no al Fondo Monetario Internacional. Creemos que en ese mismo camino hay que transitar este año y el que viene para ganarle a Macri y para que el FMI no gobierne más nuestro país. Muy bien, Juan. Tenemos más invitados. Sí, por supuesto. Está con nosotros también Ileana Celoto, secretaria general de ACDUBA.
la gremial docente de la UBA también. Bueno, su evaluación de estas horas, ya 15 horas del paro. Bueno, en primer lugar, el paro ha sido absolutamente contundente y es evidente que está señalando la bronca que tenemos el conjunto de los trabajadores. Sin embargo, desde nuestro sindicato, la GDUBA, como parte de muchos otros sindicatos, estamos planteando que necesitamos un plan de lucha, un paro que sea activo, por eso también los cortes que hicimos en el día de hoy. Recién estaban mostrando una filmación del obelisco, ahí estaba nuestro sindicato, la GDUBA, pero hubo cortes en todos los puntos del país y en centros neurálgicos de acceso a la capital federal, porque lo que nosotros sostenemos es que con un paro aislado no vamos a quebrar justamente este ajuste del gobierno nacional, de los gobernadores y del Fondo Monetario Internacional. Por eso estamos planteando un paro activo con abandono de trabajo de 36 horas que nos permita hacer millones en la Plaza de Mayo para quebrar este ajuste. Ser la clase obrera los protagonistas justamente de terminar con este plan de guerra que están desatando sobre el conjunto de los trabajadores. Liliana, un momentito, tenemos también invitado a Guillermo Cane, ¿cómo se pronuncia? Guillermo Cane, gracias por estar aquí. Es del Partido Obrero, diputado, y queremos conocer también tu visión, tu evaluación respecto de lo que está sucediendo, de lo que sucedió en el día de hoy. Bueno, como se ha dicho, un parazo, vemos una adhesión altísima en todos los sectores de trabajo. Realmente ha sido un día que prácticamente, salvo algún comercio, alguna cosa particular atendida por sus dueños, no se ha trabajado en la Argentina, y esto es un gesto de rechazo a los tarifazos, a los despidos, al plan de reforma laboral, a la reducción de las jubilaciones y al acuerdo con el FMI. El contraste está con esas imágenes que pasaban recién acá en la pantalla de una dirección de la CGT que parece en un velorio, no parece la dirección de esta jornada exitosa, y uno de cuyos triunviros ayer, Acuña, planteó que este paro era para desaudarse. O sea, no es una dirección que pretende llevar a la victoria estos reclamos, sino que está navegando entre el acuerdo con Macri y la obligación de darle un canal al descontento que los trabajadores tienen. Por eso, como bien planteaba Ileana, hubo un plenario nacional de sindicatos, comisiones internas y cuerpos delegados que han discutido este sábado pasado, 23, en Lanús, un plan de acción para seguir en las calles, planteando una continuidad de un plan de lucha, y que si estas CGT, si estos dirigentes no se van a poner a la cabeza de este reclamo, entonces un congreso de delegados de base, que se discutan en asambleas en cada lugar de trabajo cómo sigue la lucha. Lo que estamos seguros es que esto de un paro por año, que es con lo que viene esta dirección de la CGT, no lo aprueba una asamblea de lugar de trabajo, ni de un lugar público ni privado. Bien. El secretario gremial de Vialidad Nacional se llama Fabián Catanzaro y también está aquí con nosotros. Gracias, Fabián, por haberte acercado. Sabemos que, bueno, en primer lugar, a vos te voy a cambiar la pregunta. No te voy a preguntar qué opinás del paro, me imagino que estás de acuerdo con todo, sino en qué situación se encuentran en Vialidad, porque fuera de cámara estuvimos conversando sobre la cantidad de problemas que están teniendo. Sí, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que en Vialidad Nacional la problemática que estamos teniendo es con la figura del administrador que ustedes ya conocen, con Javier Iguacel, el nuevo ministro de Energía. Desde el 2016 hemos tenido y hemos sufrido la política salvaje de este gobierno contra los organismos del Estado. Básicamente hemos asistido a la prórroga de las concesiones de las obras viales por 10 años más. Hemos asistido a cómo han hecho mal la obra del puente de Luján. El administrador de Vialidad y el nuevo ministro es el que ha privatizado la obra pública, es el que ha hecho las PPP, y es el que ha cerrado 5 escuelas técnicas viales en todo el país. Y hoy, previo a irse, está dejando 52 trabajadores en la calle. Despidos totalmente ilegales, por los cuales estamos hoy negociando y tratando de generar desde el Frente de Gremios Viales una puerta que sabemos que esta administración nos ha cerrado en la cara una y otra vez. Fabián, ahora te voy a preguntar enseguida, pero quiero terminar con Yasky primero. Te voy a preguntar, para que lo vayas pensando, si hubo un error de cálculos en aquellos 1.800 millones de pesos que nos costó una obra vial que no se pudo llevar a cabo porque no pasaba un tren por arriba, pero eso en un ratito. Hugo, la pregunta
concreta. ¿Y mañana qué? Porque mañana la gente volvió a trabajar, todo sigue igual y el gobierno dijo que esto era un paro político. Mañana creo que va a haber un pedido de reapertura de paritarias en avalancha, lo van a hacer todos los gremios y entiendo que las 3 centrales sindicales tienen que volver a definir nuevas convocatorias, medidas de acción en caso de que no tengamos respuesta. Estamos trabajando además con toda una cantidad de sectores mucho más amplio que el movimiento sindical para lograr el 9 de julio, fecha de la independencia, como lo decía antes el compañero Martín, una gran convocatoria resignificando la independencia en un momento en el que el Fondo Monetario Internacional pretende erigirse en una especie de gobierno por encima de este gobierno de los ricos que tenemos en Argentina. Usted antes, cuando estábamos conversando, dijo que el gobierno apunte con los ajustes o con lo que pide el fondo, que apunte a otro lado. Es decir, usted no negó que esos ajustes van a existir. ¿A qué otro lado deberían apuntar? No, lo que yo creo es que el ajuste fiscal no puede ser sinónimo de apropiación de la riqueza del bolsillo de los trabajadores para los sectores que más tienen. Ejemplo concreto, el mismo gobierno que dice que es imprescindible el ajuste fiscal le pagó al contado más que lo que los fondos buitres pedían, le entregó las retenciones a los sectores grandes del agro y por último aumentó las tarifas hasta que el señor Aranguren se llenó de plata y ahora si te he visto no me acuerdo. Creo que esas son las medidas que hay que corregir porque ese dinero hay que volcarlo al crédito productivo, hay que volcarlo a los salarios, hay que volcarlo a los que menos tienen. Al revés exactamente lo que hicieron, que es sacarle al que menos tiene para llenarle el bolsillo al que más tiene. Yasky, ¿qué es lo que le sigue a esta medida de fuerza? Una nueva convocatoria si no hay respuesta del gobierno, una gran movilización de todos los sectores populares el 9 de julio y una gran convocatoria de todos los movimientos centrales y todas las centrales de todos los movimientos sociales, más todas las centrales sindicales para conformar un gran regrupamiento del movimiento sindical y de los movimientos sociales que tome un programa de lucha y que plantee para los argentinos una salida. No se corta el diálogo con el gobierno, entonces. Ustedes están esperando una respuesta por parte del gobierno. No, nosotros la verdad que nunca fuimos convocados. Las 2 CTA jamás fueron convocadas. El diálogo que tuvo el triunvirato no sirvió. Los hechos demuestran que hubo que reconocerlo públicamente y lo que queremos es una convocatoria, pero desde los sectores populares. Ajá. Están, por supuesto, mucho más alineados con, digamos, con la parte de Moyano que con la parte del triunvirato de CGTista. Creemos que hay que reconformar una conducción de la CGT. Para nosotros Pablo Moyano, Palazzo pueden ser referencias importantes. Hay otros sectores dentro de la CGT combativos. Hay que tratar de buscar aquello que está dispuesto a pelear para refundar la CGT y conducir una etapa de lucha, porque está claro que si el gobierno mismo, como se mencionaba, augura más padecimiento, más recesión, más tarifazo, está claro que el movimiento obrero tiene que seguir en pie de lucha. Hasta digamos, ¿cuánto tiempo, digamos, por decir algo, por poner un plazo, van a esperar esta convocatoria? No, creo que tiene que ser inmediata. Creo que mañana va a estar planteándose la reapertura de paritarias, van a empezar las acciones de los sindicatos y rápidamente tenemos que rodear eso con una nueva convocatoria de la central. Disculpe, ¿por qué tanta insensibilidad? Que es lo que yo le pregunto a todos los políticos que vienen aquí. ¿Por qué tanta insensibilidad? Discúlpeme, Luis, vos querías preguntar algo. Sí, quería preguntarle, sintéticamente se pronunció la Iglesia durante este fin de semana en Mar del Plata y también la Iglesia acompaña los reclamos del sector que marcaba Hugo. ¿Qué rol cree que va a tener la Iglesia, obviamente el Papa Francisco, en lo que viene, Yasky? Y creo que va a depender más que nada de la fuerza que tengamos los trabajadores para generar escenarios en los que la demanda no sea por periodos. Tenemos que sostener esta demanda, tenemos que sostener la movilización y frente a eso creo que hay sectores más sensibles, en este caso lo que mencionaba de la Iglesia, que quizás puedan por lo menos ser aliados en este terreno de la lucha. Es decir, así como en otra época lo fueron
antes del estallido social. Bien. Hugo Yasky, muchas gracias Muchas por haberse gracias. acercado a Sabemos la que tiene República. otro compromiso. Sí. Gracias. Bueno, Nicolás, seguimos entonces con vos. ¿Quiénes se adhirieron hoy al paro? Bueno, la adhesión, te decía anteriormente, fue masiva. Nosotros desde la izquierda acompañamos y participamos de la movilización que realizó hoy el sindicalismo combativo en todo el país, realizando piquetes y movilizaciones, donde lo que se demostró claramente es la necesidad de un paro activo, ¿no? Es decir, que recién lo señalaban aquí, si hay un paro con una convocatoria, una movilización, seguramente va a ser multitudinario. Fíjate que el 21 de febrero nosotros asistimos a esa convocatoria que se realizó por parte del sindicato de camioneros, bancarios, etcétera, pero ese día no hubo paro. Ahora hubo paro sin movilización. Es decir, no se busca realizar medidas verdaderamente contundentes porque estos dirigentes, por un lado, tienen miedo a que los trabajadores noten con claridad la fuerza que tienen y por otro lado, ellos tienen un proyecto político. No por casualidad estuvieron con Miguel Ángel Pichetto, es decir, ellos están con el PJ que dijo en estos días que va a votar el presupuesto del 2019, sí, que implica votar el ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que acá hay que ser muy claro y que nosotros hoy participamos también con una destacada movilización encabezada por compañeras trabajadoras que, como demostró la movilización que conquistó la media sanción por el derecho al aborto, es un gran camino. La movilización, la organización de las mujeres mostró que ese es el camino de la movilización multitudinaria, de la lucha, que este gobierno no escucha. El gobierno dice el diálogo. El gobierno escucha a los mercados, escucha a los grandes grupos económicos, está dispuesto a volver a aplicar tarifazos, está dispuesto a que sigan perdiendo los jubilados, los trabajadores, los pequeños diputado, comerciantes. ¿Usted no considera que si en realidad están todos de acuerdo con el diagnóstico, la oposición tiene que estar unida por lo menos para ponerle freno al plan económico, más allá de las diferencias que puedan tener? Lo que pasa es que para empezar la oposición, hay una parte importante de la oposición que es la que le votó todas las leyes a Mauricio Macri, teniendo minoría en ambas cámaras. El gobierno, ¿cómo hizo para poder votar las leyes? Por los votos que le dieron. Vamos al caso de la reforma previsional. Se lo dieron estos sectores del PJ, los gobernadores, 23 gobernadores firmaron el pacto fiscal que implicaba la reforma de ajuste previsional para robarle a los jubilados. Entonces, acá nosotros no vamos a estar con los ajustadores, nosotros somos el Frente de Izquierda, una fuerza anticapitalista que está con los trabajadores y que impulsamos una salida de fondo. Ningún sector del PJ dice que va a desconocer, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ningún sector del PJ plantea claramente no pagar la deuda externa. Ellos pagaron durante 12 años cuando fueron gobierno y ahora no dicen absolutamente nada sobre qué harían si fueran gobierno. Nosotros planteamos frente al tarifazo no solamente la anulación, sino que estamos diciendo que hay que reestatizar todas esas empresas para que sean gestionadas por los trabajadores con el conjunto de los usuarios del pueblo trabajador para planificar todo lo que tiene que ver con la energía en función de los intereses de las grandes mayorías. Si no hay una salida de fondo acá, y termino con esto, si no se plantea un programa desde los trabajadores, la salida la van a imponer ellos, los banqueros, los grandes empresarios. Está con nosotros Rubén Sobrero. Gracias, Pollo, por nuevamente ocupar un espacio aquí con nosotros. No hay problema. Vamos a seguir empujando hasta que caiga el gobierno. Hasta que caiga el plan económico del gobierno. El plan económico del gobierno. ¿Cómo puede caer el plan económico? Recién me enteré de estas declaraciones. No, es muy sencillo. Mirá, lo estábamos hablando hace un rato con un colega tuyo. En estos días, por día, se van a vender 100 millones de dólares por día durante 75 días para pagarle a los que pusieron las LEVAC, los que pusieron la plata en la timba financiera. Y esa plata es la que le falta a los jubilados, la que le robaron a los jubilados, es la plata que le falta a los docentes, la plata que le falta a salud, es la plata por la cual se están despidiendo gente. Entonces, obviamente, si nos preguntan, volvemos a rectificar. Nosotros vamos a seguir empujando todo lo que podamos porque no queremos este plan económico. Obviamente que no. Este plan económico se basa en tarifazos a la población, a la clase media. Hoy lo estaba contando, en la cuadra del sindicato, 4 locales, kioscos, que son históricos, cerraron porque no podían pagar la luz, no porque no podían pagarle a otro trabajador. Entonces, la crisis que estamos atravesando es muy profunda.
Mauricio No nos Macri podemos hacer la cayó, historia. la imagen de Macri cayó 20 puntos en los últimos 9 meses. Después hubo vetos de diferentes leyes que sabíamos que las iba a vetar, no le importó nada. Después vino una devaluación muy grande, hay una inflación que no pueden controlar. ¿Podemos decir que es un gran piloto de tormentas, Mauricio Macri? Yo no le pondría le pondría otro nombre, pero bueno, estamos en horario de protección al menor. Porque sigue y sigue y apuntala todo lo que dijo. Lo que pasa es que cambia ministros, pero la política sigue siendo él la está misma. gobernando, está entregando el país a los grandes grupos económicos directamente y entonces no les importa lo que nos pase a los laburantes. Él vino a imponer, a dejarnos una deuda por 100 años, a dejarnos una desocupación para que bajen los salarios reales y que el trabajador cada vez gane menos. Vino para eso, vino para hacer lo que hace el liberalismo y el Fondo Monetario Internacional y que hacen en todo el mundo. Que después cuando se van dejan los muertos que tenemos que levantar nosotros, ¿no? Esta medida de fuerza inaugura un plan de lucha o alcanza para reabrir negociaciones con el gobierno. A ver, primero fue muy importante que salga este plan de lucha porque este era el paro que no quería hacer la CGT, que dio 10 millones de vueltas para hacerlo. Es un paro que se impuso desde las bases. Nosotros el sábado tuvimos un plenario muy importante en Lanús, donde 50 organizaciones gremiales estuvimos presentes y planteamos de darle continuidad a esto. Si el gobierno escucha este reclamo y cambia su política económica, bienvenido sea. Sino que me parece que por las declaraciones que han tenido varios funcionarios del gobierno, tenemos que darle una continuidad, ir a las 36 horas e ir a un plan de lucha. ¿Podemos confiar en esta dirección gremial que tenemos del triunvirato de la CGT? No, no podemos confiar en esta dirección. Evidentemente, entonces, hay que empujarlo de abajo. Evidentemente ustedes no son el único gremio ni la única institución, digamos, por decirlo de alguna manera, congregación de personas que no están de acuerdo con la CGT. ¿Cómo llega este triunviro? No lo sé. Lo cierto es que están ahí. Te explico, por roscas. Por ejemplo, ahora dentro de poco se va a elegir el nuevo secretario general de la CGT. Sobre eso vamos a volver en un instante nada más. Tenemos un video para compartir con todos los invitados y sobre todo esperamos una devolución de Ileana al terminar el mismo. A ver. Acá se trabaja. Bueno, Ileana,